expectativa tiene usted? Bueno, yo de momento estoy esperando, lo he dicho muchas veces, creo que hay que cumplir, estoy esperando que se desarrolle ese proceso de venta y que por lo tanto el Valencia empiece ya a desarrollar lo que yo creo que es importante que desarrolle, que es el nuevo campo. Esta vez el director general ha dicho que espera estar en la 22-23 en el nuevo estadio. Son ya muchos anuncios. Lo antes posible. ¿Cree usted que esta es la definitiva? Yo espero que sea lo antes posible. O sea, evidentemente no es una buena mirada a la ciudad ver un campo a medio hacer, y yo espero que eso se termine lo antes posible, desde, al mismo tiempo quiero decirlo, el mayor respeto, porque sabemos que el Valencia ha tenido muchos problemas de muchos tipos y hemos querido ser también muy respetuosos con el Valencia Club de Fútbol para que vaya resolviendo los problemas. Pero a la vez le queremos decir que coja la mayor marcha posible para arreglar el tema. También es importante lo que quede después en la Avenida Aragón. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta cooperativa, que es la que aspira a quedarse? Fíjate, no tengo un detalle yo urbanístico del tema, eso está más o menos planificado, pero a mí el hecho de que sea una cooperativa de entrada me gusta. Yo le tengo mucho cariño a las cooperativas, o sea, creo que es una forma económica muy potente. Valencia, entre sus 10 grandes empresas, tiene 2 cooperativas y siempre, si tengo que optar, la cooperativa para mí es una buena opción. No te puedo dar más datos de tipo urbanístico, creo que eso hay que verlo con más detalle.